Bueno, Nacho, por lo menos tenemos trabajo. Y bastante tranquilo, te diría. Tengan todos ustedes, aquí comienza Ciudad Más. Quien les habla no es otro que Ignacio El Curi, y tengo a mi lado a Leo Lago. Muchas gracias, mi nombre es Ignacio El Curi, esto es Reporte Descomunal. Ahora sí, esa fue la presentación real de nuestro programa. Esa fue la presentación real. Y sí, o sea, los datos reales de la presentación de nosotros dos y del espacio que estamos, que es Reporte Descomunal. Nacho, ayer fue una vergüenza el programa, no tuvimos ni titulares. Quiero creer que hoy que empieza la Copa Sudamericana, que es la Copa de los cuadros de la clase B de América, la Copa de los perdedores, la Copa que nadie quiere jugar, salvo aquellos que son demasiado chicos como para ser llamados grandes. No vendrán con un gol especial de Copa Sudamericana. No. Sabemos que Danubio está jugando en estos mismos momentos, por lo cual hemos perdido gran parte de nuestra audiencia, pero bueno, con el resto seguimos y vamos a hacer este programa de cualquier manera. No ha pasado nada más. El país se detuvo por eso y va a volver a arrancar dentro de unos minutos. Pero se detiene. Se detiene por cualquier partido de fútbol. Además sabemos que el jueves juega la más linda Petit más 3. El Sub-23 con los refuerzos antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Porque es tan importante el fútbol. Lo voy a decir antes de que suceda, vos sabés que no soy muy futbolero, pero espero que Suárez no haga lo que hizo en el partido de despedida. Que no sea comilón y le deje meter algún gol a los pibes que no tienen futuro, esos muertos de hambre que lo rodean, y que no empieza a hacer goles. Es como cuando un padre juega con un niño en la playa. Bueno, lo cagás a goles, le metés 1, 2, listo. En la playa, o sea, en el partido ese, Suárez debió dejar que metieran los goles. El jueves se sentó por el todo. El jueves no importa nada. Saltar con la mano para que Emiratos Árabes. El peligroso y siempre sorprendente Emiratos Árabes Unidos. Bueno, señoras y señores, vamos ya mismo con los titulares que resumen lo más importante de la jornada y a regresar la información desmenuzada para todos ustedes. ¡Protesta! El ministro Enrique Pintado se enojó con los trabajadores de Pruna que fueron a protestar a la casa de Danilo Astori. Y bueno, Enrique, tenían que elegir a uno, pero en realidad tendrían que haber ido a la casa de mucha gente. Agradecer que no fueran a la tuya también. ¡Ahorro! La campaña de uso prudente de la energía realizada por UTE significó en mayo-junio un ahorro de unos 50 millones de dólares en el consumo de la gente. Con la plata ahorrada, la población podrá comprar nuevos electrodomésticos eléctricos para seguir disfrutando esta fiesta en la que estamos. Descubrimiento. El presidente venezolano Hugo Chávez presentó la reconstrucción digital del rostro de Simón Bolívar a partir de un escaneo 3D de su cráneo. Acá quisieron hacer lo mismo con el rostro de Artigas y vean el resultado. Y sí, lo único que tenemos son unas cenizas que andás a ver de quién son. Esta noticia y alguna cosa más, hoy en Reporte Descomunal. Y
Y ahora sí, con toda la información de la jornada, el señor sexópata Ignacio Alcuri. Y con la información también. El prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, dijo que en el próximo semestre se enviará un proyecto de ley para bajar a 0 el alcohol permitido en conductores. Así que en breve seré el único conductor de Reporte Descomunal y de todo el canal, ahora que pienso. El presidente José Mujica dijo que nuestro país tiene un nivel de ocupación importante. Y tiene razón. Los finlandeses nos ocuparon el litoral, los españoles la zona de Conchillas, los indios el este y los yanquis el Ministerio de Economía. Flor de ocupación tenemos, Pepe, flor de ocupación. Que se nos viene lo gringo. El Sindicato de Trabajadores Postales trancó el ingreso de cartas y sobres y a partir del 1 de agosto podría suspender toda actividad postal, lo que probaría en los hechos que hay muy poquitas cosas que no se pueden hacer por teléfono o por mail. Sí, imagino, el otro día, muchachos, mañana no vengan si quieren. Ya está, déjale por ahí. La justicia dispuso el cierre de fronteras para los 6 directores estatales de la empresa Pluna, pero en cambio no dispuso nada para los gerentes de la parte privada de la empresa, Matías Campiani y Sebastián Hirsch. Yo sé que la justicia que ciega, digo, pero ¿por qué siempre cuando manotea sin ver a quién atrapa, siempre agarra primero a los más débiles y los fuertes se le escapa? Porque son los que corren más rápido. Son los que corren más rápido, Campiani. 100 metros libres. Le mandamos un saludo que no tiene humor. Gran conmoción causó en los medios de prensa y en las redes sociales. Fue el tema del día, el hecho de que el presidente José Mujica acusara o tildara de opositor a un periodista. Vamos a ver cómo fue. No me importa, a mí lo que me interesa es la vida de la gente, el chiporroteo. Bueno, pero lo arma el mismo gobierno también. El pamento y los sentires de la gente del gobierno son naturales, pero el problema es que la gente viva. Pero Sendik no es opositor. Sendik no es opositor y dice pero eso. Usted sí. No me grite. Usted sí. Eso, mucho peor. En realidad fue la sentada que se mandó después a los blancos que están en la gerencia de varios entes. Les voy a pedir, por favor, que estén atentos a esta declaración. ¿Qué vamos a hacer? Mucho pamento. ¿Qué van a dejar esos locos? ¿Qué opina, presidente? ¿Tienen que dejarlos? ¿Tienen que dejarlos? ¿Usted qué? No, ¿por qué van a dejar los cargos? Okay, los vamos a condenar a la desocupación. No. La deuda Eso sí estuvo jodido. Decirle opositor a Leo Sarra es algo de sentido común. Ahora, decirle inútiles a los tipos de la oposición que están en los entes, eso sí es jodido. Sobre todo porque si son tan inútiles, Pepe, ¿para qué los contrataron? Que todavía están ahí. Sí, ¿para qué le seguimos pagando el sueldo? Si son inútiles que lo vas a condenar a la desocupación. Muchas gracias, Tato. La ministra de Turismo, Lilian Quechichani, y la intendenta Ana Olivera anunciaron un llamado a licitación para un bus turístico que recorrerá diferentes destinos atractivos de Montevideo. Para evitar la basura de los contenedores, no se descarta que la línea del bus turístico sea subterránea. Lo llevamos a la Plaza Independencia, pero todo para abajo. La UNASUR le exigirá a Paraguay un proceso electoral transparente para readmitirlo en el grupo tras la destitución del presidente Fernando Lugo. Las autoridades de Asunción contestaron que la medida es imposible de aplicar porque en Paraguay ni siquiera los vidrios son transparentes. Sobre todo los de las 4x4 que vinieron según un informe de Capital Economics, el costo total del rescate de España podría llegar a los 300.000 millones de euros. Yo me imagino llamando a la casa de los familiares de España diciendo, tenemos a España, perdón, el rescate de 600.000 millones de euros. Y el tipo diciendo, no, número equivocado, descortá. No es ese tipo de rescate. Y eso que no dice el acento gallego, que hubiera sido mucho más divertido. Mucho más gracioso. El certamen de belleza Miss Boom Boom, que premia el trasero más bonito de Brasil, es noticia hoy porque anunció que aceptará concursantes transexuales, siempre y cuando cumplan con los requisitos del certamen, o sea, que acepten tener relaciones con los jurados. Una noticia trágica, la policía rusa encontró 248 fetos humanos en un bosque de los Urales. Venían sin cáscara, así que se sospecha de Tom Cruise. Bueno, Nacho, yo diría que demasiada pavada. Se está desarrollando en estos instantes en Montevideo, el Doc Montevideo. Eso es algo serio comparado con lo que hacemos nosotros. No, esto es gente que hace programas documentarios, no gente seria tampoco. Si no estarían trabajando en la construcción donde trabaja la gente. Tendrían un trabajo digno. El Doc Montevideo es un encuentro de gente que hace cine documental o televisión documental. Se está desarrollando, te digo, esta semana. La intendenta Olivera cerró una carta de invitación con una gran frase que yo invito a leer a todos, propia de una persona como ella. Y
Lo importante es que hay muchos documentalistas por Montevideo y nosotros a continuación vamos a hablar con uno. Pero lo que vamos a hacer antes es ver el tráiler de su serie documental Es Cubano Él. No le vamos a presentar con unas palabras, vamos a dejar que él se presente con sus imágenes. Exacto, vamos a ver lo que sería una especie de tráiler de la serie documental que está preparando y luego vamos a hablar con él. Estamos en Cuba, a 90 millas de Estados Unidos y mucho más cerca de Haití, una de las tierras más pobres del planeta. Entre esos dos mundos vivimos. Muchas son las críticas al proceso revolucionario cubano, la mayoría contradictorias y debatibles. Pero lo cierto es que la revolución ha sido el amparo de un país históricamente asediado. Hay quien dijo que la distancia es una defensa, y Cuba no tuvo esa suerte. En 5 capítulos intentaremos acercarnos a lo que ha sucedido en este país durante más de 50 años. Algo difícil. No se puede olvidar que Fidel Castro y la Revolución Cubana confiscaron sus propiedades a muchos norteamericanos y que en respuesta, 11 gobiernos de Estados Unidos, con la excusa de Miami, tergiversaron la verdad. No solo esto, era difícil el intento. En la isla, algunos por seguridad, por comodidad o por error, consideran que no se debe hablar del presente ni analizar el pasado. Esperemos que el tiempo haya quitado poder a unos y a otros. La dirección de la revolución, estoy pensando en Fidel, en el propio Raúl, en el Che, todos ellos fueron esencialmente creadores, cambiaron el tiempo. Lo que pasa es que es más fácil cambiar todo que cambiar la conciencia de los seres humanos. ¿Por qué no se cambiaron otras cosas? Bueno, hay un factor externo que es una especie de forces que ha tenido Cuba con relación a su propio desarrollo, que es la existencia de esa paranoica política norteamericana con relación a Cuba. Esto es lo primero. Y lo segundo, nuestros propios fantasmas. Estamos perdiendo a las personas que son los protagonistas de la sociedad cubana del futuro. Estamos dejando que se vayan de la peor manera, además. Tenemos que facilitar que salgan del país. Facilitar que viajen y regresen, porque viajar y regresar es la mejor educación política que puede tener absolutamente nadie hoy en Cuba. Y la revolución solamente se puede hacer en libertad. A la cañona no se puede hacer nada, ni en Cuba ni en ningún lugar. Logramos avanzar muchísimo en los temas del derecho de la mujer. Sin embargo, en los temas de los derechos de las diversidades sexuales hemos avanzado muy poco. Estamos extremadamente organizados y eso supondría que hay estructuras participativas en Cuba construidas con y para la gente que deben responder a sus intereses, pero esas estructuras se han viciado. Cosas que fueron magníficas ayer ya no son útiles hoy. Muchos temen a que cuando se dice esto se choque contra palabras que han convertido en dogmas. Cuba Roja entonces es la serie que este director Ismael está tratando de financiar aquí con este Doc Montevideo. Y va a conversar con nosotros. Va a conversar con nosotros porque ¿qué es lo mejor que tiene la serie? Que son los propios cubanos hablando de su proceso revolucionario. Exactamente, pero antes tenemos que recomendar unas obras teatrales ahora que se terminaron las vacaciones de los niños para los mayores. Bien, tanda comercial y a regreso, El Cubano. Para pipi pam. Federalistas, republicanos, independientes, nosotros, los artiguistas. La guillotina. 6.000 pesos a la cabeza del jefe. Don Gervasio de Posadas se puso como loco. El jefe no se vende. Las autoridades invasoras entregaron la fortaleza del Cerro. Salieron de Guatemala. Se iniciaba el periodo de la dominación porteña. Artigas derrotan los porteños. Estaba por formar la Liga Federal, o Liga de los Pueblos Libres. Por favor. Llegué a los 11 años a la Ciudad de México, separé a mi familia, yo me vine con mi mamá estuvo aqui hasta que eu terminei a secundária. Com canoas de madeira. Profissão de areiro são algumas pessoas que
trazem ali dentro da canoa. A veces uno entrena todo el año para mejorar 4 décimas, 5 décimas. Es algo que vos decís, es una locura. Pues al empezar no me apoyaban tanto mis papás porque pensaban que a lo mejor me había robado la medalla o algo así. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Quiénes son? Están en los Juegos de Londres y son nuestros deportistas. Ciclo 2012 de la serie de televisión América Latina. Martes, 20-30 horas. A partir del 30 de julio a las 7 de la tarde vuelve Ciudad Más. Más actualidad, más cultura, más Montevideo. Nos estamos viendo todas las tardes aquí en TV Ciudad. Bueno, seguimos aquí a Reporte Descomunal. Un gran placer recibir aquí a este documentalista cubano. Ismael, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Cuba Roja, una visión del proceso revolucionario cubano visto por los propios cubanos y con una mirada crítica. Es un producto novedoso. Sí, bueno, hay esta es idea que en Cuba no hay polémica tampoco. En lo interno quizás lo novedoso sería mostrarlo, pero bueno, en el imaginario cubano hay mucha polémica y ha existido siempre la revolución. Los medios, digamos, más amplios del Estado, no, quizás en la televisión, aunque ahora en los cambios nuevos se está intentando abrir la polémica también a los medios públicos, ¿no? Pero sí, en el imaginario de la gente siempre ha estado discutir, protestar, es decir, hay una idea en los cubanos que la generación que hay siempre dice que la Cuba que tenemos no es la Cuba que queremos. Y creo que eso es lo que muestra, ¿no? Quizás hace justicia con los que hemos estado siguiendo. Pero a lo que lleva es que por lo general cuando hay un audiovisual sobre Cuba, o es la visión hecha de los cubanos que se escaparon a Miami, y es una visión que denosta todo el proceso revolucionario, o es una visión casi que propagandística donde todo es maravilloso. Y para los cubanos hay como un constante replantearse la revolución, ¿o no? Sí, a ver, lo que existe sobre la temática cubana en horas de televisión es mucho, con visiones diferentes, algunas loables, es decir, no se puede criticar tampoco, hay miradas europeas que han sido interesantes y hay algunas con buena voluntad que son pésimas. Quizás lo peor es los cubanos cuando no son ni de Miami ni de La Habana y se van a otro país y entonces asumen costumbres, ideas de la democracia, totalmente inservibles, ¿no? Factos, simples, y entonces hacen una visión ahí todavía más rara. Todavía los de Miami los entiendo porque fueron los perdedores de esta guerra y los que tienen una ambición de regresar. Pero los que a veces llegan neutralmente son más peligrosos en el sentido histórico, no porque sean peligrosos, ¿no? De todas maneras tenemos que caber todos. Creo que es importante que la nación nos entendamos todos, somos tanto los adentro y los afuera, creo. Y que cuenten con los adentro, porque parece que nadie quiere contar con los adentro. Igual me imagino que capaz que te sorprendió, pero el imaginario fuera de Cuba es esa, es de que dentro existe un solo discurso y que cualquier crítica en realidad tiene que ser casi clandestina o secreta. Bueno, eso es parte de la historia, ¿no? Con eso también se vive. Hoy mismo en pitching, yo viajo bastante en el tema del documental. Igual, siempre creen que andamos en taparrabo o algo así, ¿no? Pero no, así, muchas veces estamos incluso un poquito más adelante. Pero nada, realmente también no podemos decir que ahora ni mentir que aquello es una panacea, digamos, pública y abierta. Hay cosas que hay que romper todavía en el tema de las libertades elementales. Tiene digamos que todavía quedan lo que llamaríamos injusticias anacrónicas, por llamarlas de alguna manera. Pero bueno, no, nada es perfecto. Hay gente joven que intentó cambiar un país, está ahí, está en la nación ya, la revolución es parte de la nación. Veremos, ha sido un escudo, ¿no? Pero es más fácil, quizás para nosotros. Se preocupa tanto todo el mundo en debatir por nosotros y nosotros estamos preparándonos para otra cosa, nos sentamos los domingos a comer, a hablar con los amigos, a hacer el amor que nos gusta mucho. Entonces puede ser que el documental sirva más hacia afuera que hacia adentro. No. Bien. No, creo que el para afuera tiene como interesante que puede dar esa visión interno. Ya estoy viendo resultados como se están complementando y de nuevo se está regresando a situaciones, a sucesos históricos importantes que estaban ignorados o tocados tibiamente. Es decir, cuando se toca tibiamente en lo interno, da la oportunidad que en lo externo se haga se monten esas grandes leyendas o mitos sobre algunos sucesos cubanos. Ahí va a ser importante. Lo otro curioso de la serie es que yo siempre lo digo, quiero que mis hijos entiendan la historia de mi país y quiero que un alemán la comprenda.
Entonces es lo que busco, ¿no? ¿Y te ha resultado difícil encontrar gente que fue protagonista en la revolución que hoy mire con cierta mirada crítica aquella cosa que en su momento, bueno, uno cuando está haciendo no tiene mucho tiempo para reflexionar, idealiza, pero pasan 30, 40 años y uno ve distinto? ¿Te encontró encontrar esos testimonios o hay muchos cubanos que fueron protagonistas incluso y que hoy la miran de otra manera? Encontrar a las personas no fue difícil. Lo difícil es tener la información de esas personas. Es decir, lo que he hablado todos estos días. Es decirle, mira, cada vez que uno de ustedes muere, somos una biblioteca que se quema. Y esto no estaba en la historia, no ha quedado. Hay varias versiones, dame tu versión. Lo curioso es que estas personas, puedes poner a 3 del mismo suceso y te hacen 3 cuentos. Y no lo hacen de mal. Es que el tiempo logra eso en la mente. Y entonces yo lo que trato es de verlo, quizás los vuelvo a entrevistar, vuelvo a hablar y sobre todo incentivar, motivar a que es necesario hacerlo. Y sí hay gente que por supuesto que tienen visiones diferentes, pero los que al contrario lo reconocen. Yo no pienso igual que hace 3 años en muchas cosas en mi vida. Imagínate yo, 40 años. Y tampoco, yo no juzgo la historia cubana, yo muestro. Sobre todo para que errores no se repitan y porque Cuba tiene una política de péndulo, muchas veces arrasamos, cambian mucho las cosas en Cuba. Yo creo que no, hay cosas que están bien y cosas, incluso decimos no, que se copiaron de los soviéticos. Los soviéticos no todos lo tenían malo, que sí, nosotros también en algunos aspectos hicimos malas copias de los soviéticos. Entonces nada, sí, pero es que tampoco nos tomamos tan serio, pasó y pasó. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es decir, ¿qué es lo necesario? El mundo mira cómo está. Y yo no he visto a nadie decir, bueno, vamos a acabar con el capitalismo mañana, hay que quitarlo, ¿no? y de hecho le estamos pagando hasta los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que todo el tiempo en los países, por lo menos sudamericanos, estamos copiando incluso cosas de los países capitalistas que ellos ya saben que están mal y nosotros las copiamos como que estuvieran buenas. Para eso estamos, ¿no? Para que nos jodan. ¿Qué tanto llega de Uruguay a la Cuba? O sea, ¿qué imagen tenés de Mujica? O ¿se conoce el presidente Mujica? ¿Es un viejo campechano, bonachón? No. ¿Es de izquierda? ¿Qué se ve de Mujica? Desde mi punto de vista, es decir, ahí siempre hay una información importante mediática, un país que se suma a la línea de izquierda. Yo me venía hablando en el carro de una muchacha que nos fue a buscar, que es curioso. Uruguay es como ese país sí, que casi nunca has leído nada importante. No digo, no estoy... Es decir, tiene razón. Sí, ¿Cómo que nada? A ver, yo entiendo que no tengan ni la carne que tienen los argentinos, pero... No, ¿para qué dije que no tenemos ni la carne que tienen los argentinos? No, serio. Yo lo que, si se pudiera decir serio, no, lo que pasa es que no, es decir, no andamos en esas cosas. Quizás hay otros países que en los medios se habla más. Uruguay es un país que yo creo que está un poquito más alejado de lo que es la vida pública, la información diaria cubana. Mujica sí es de izquierda. Pero por ejemplo, en el año 2002, cuando nuestro presidente Jorge Valle, conocido en el mundo entero, rompió relaciones con Cuba, todos los cubanos ese día no cenaron. Era tapa de la garganta. No, la verdad es que hace falta publicarla. No, seguramente alguien que necesitaba una visa para ir aquí le preocupó. ¿Y el resto de Sudamérica que supuestamente se ha volcado un poco hacia la izquierda? En serio, sí. A ver, yo estoy hablando de mi caso personal. Que sí hay comunicación, hay mucha comunicación con Uruguay. En algunos sectores de la cultura se está avanzando. Lo noto, es decir, en Cuba está participando lo que es el tema Uruguay en festivales de cine, en un festival de documentales el año pasado o el antepasado fue invitado especial. Sí lo hay. Yo en lo personal, aparte que cuando tengo un amigo que sabe una uruguaya, no, eso es que no lo tengo. Yo caminaba, llegas a la ciudad y siempre recuerdas un libro, recuerdas una poesía, recuerdas, no sé, y caminas y buscas eso. Yo he llegado a una ciudad un poquito más desnudo, pero bueno, pues, tiene su gracia también, ¿no? Pero está más cerca Cuba de América del Sur que hace 10, 15 años. Cuba está aquí, mira, la Florida, aquí eso no ha cambiado. No, ¿qué hace? Claro. Bueno, Fidel Cuesta que le llamó a Menem la megota, quizás a Valle no le hizo ni caso. Sí, por supuesto, y porque además Cuba tiene que abrirse también a esto que está pasando, digamos, en la izquierda latinoamericana. Es un contexto muy diferente. De hecho, la serie me he dado cuenta que contextualiza un poquito esto. Cómo vamos, es decir, los movimientos de izquierda o los gobiernos de izquierda, cómo vamos sintonizando. Es decir, hay quizás entre el mundo real y Cuba hay algunas limitantes incluso legales, migratorias, no sé. Sí, claro. Hay que ver cómo Cuba se estaba insertando poco a poco en este esquema latinoamericano. Eso es algo interesantísimo de que no se quede en la burocracia, ¿no? Estaría bueno que alguno de los supuestos socialistas de este país fuera allí a aprender alguna cosa. Pasemos a otro ámbito. Has estado estos días por acá en Montevideo. Ya habías venido antes, me imagino. No, era la primera vez.
Viste que filmaron una película acá, viste, un Miami, y hay unas escenas de La Habana que les hicieron acá porque supuestamente es muy parecido. ¿Te pareció tan parecido a Cuba, sobre todo la parte de Ciudad Vieja y eso? Ambos te pregunto. Claro que no. Nada que... No, sí, quizás tiene un poquito de las construcciones, ¿no? Pero no sé si vas arriba y encuentras un edificio que parece a Cuba. Quizás el calor de la gente. No, son un poquito tensos los uruguayos. Qué calor de la gente, aparte viniste en invierno, te vi quejando que hace frío. Me están haciendo señas que acaba de decir algo bueno, ahora voy a decir esto. No. Chicos, yo realmente no. Digamos que no he ido todavía al puerto. Y ya. Bien, perfecto. Esta respuesta diplomática. Es un lindo país, ¿no? Yo no te dije que dijeras que si era lindo o feo, es más, si se pareciera a Cuba no sería tan lindo tampoco. Sí, pero bonito. Es mejor la Rambla que tenemos nosotros. Barcelona, pero bueno. Ismael, ¿cómo ven los cubanos estos cambios de la salida de Fidel y el futuro con Raúl allí? A mí me entrevistó. Esto ya no está en el documental, te pregunto como cubano. Sí, la salida de Fidel sí está. El capítulo 6. Capaz. La salida, exacto, pero la salida de Fidel sí está en el capítulo 5. A ver, yo recuerdo que a mí me llamaron cuando Fidel ya publica que no... Es decir, digamos, la noticia fue más impactante cuando él hace la proclama que dice, tengo esto, puedo morir, porque lo dice, lo sé, lo que va a pasar en estos días, dejo a Raúl. Y ahí fue un poquito más... De todas maneras, la gente tiende a creer que Fidel llevaba todos los siglos de la política cubana. Fidel ya hacía tiempo, era un hombre que se expone mucho públicamente en las situaciones de crisis, pero donde ha delegado mucho. Y creerán que es demagogia lo que digo, pues es verdad, delegó mucho y sobre todo en esos años. Era una figura pública que está ahí, que la tiene, pero no era el hombre que iba ya decidiendo... Lo que gobernaban era en otro. Claro, exacto, ya hay unas estructuras que son gente que van a tener que gobernar ahora a partir de la razón. Porque a Fidel queda aquello sentimental de perdonárselo. Hablo desde mi punto de vista, soy una persona que estoy dentro de la revolución, digamos la parte crítica, pues creo que es lo mejor que le ha pasado a la nación, creo que debemos mejorarlo, pero a mí me parece, y lo digo sinceramente, cueste lo que cueste, dentro y fuera. Pero los que vengan tienen que empezar a gobernar con la razón y con resultados. A los históricos, el sentimiento. Claro, pero Raúl sigue siendo un histórico igual. Sí, pero Raúl no es Fidel. Raúl, digamos que Raúl quizás también. Digamos que Raúl quizás, pero no es igual. Además, Fidel está vivo. Es decir, todavía no sé cómo decírtelo tácitamente, pero no es lo mismo. Es decir, a los demás se lo va a decir seguramente de otra forma. Entonces, ya el caso, cuando Fidel ya renuncia definitivamente, no creo. Yo me acuerdo que me entrevistan de un canal, me llamaron a Cuba, como si el mundo estaba cayendo. Yo estaba en la Feria del Libro de La Habana, comprando libros, riéndome. No sé, no me acuerdo. Yo dije, chicos, yo estoy aquí ahorita quedé a comer con un amigo, no, aquí no ha pasado nada. Y la CNN, todo el mundo grabando en Cuba y no pasó nada. Yo creo que es un país que tiene increíblemente tiene como subyace una fuerza que de cierta manera está apoyando en su mayoría, creo, eso no hago estadística. Todavía el proceso y que en cualquier momento puede volver a engatusarlo, ¿no? Con el discurso. ¿Qué pasará, man? No sé. Como está el mundo, mira, sí, la gente no son bobas. Sí. Ismael, se nos fue volando el tiempo. El deseo es que consigas ese dinero que viniste a buscar al Doc Montevideo y podamos ver estos 5 episodios o 6 sobre la historia de la Revolución Cubana. Esperemos que sí, si no, habrá que seguir buscando en otra parte. Muy bien. Bien. Ismael, suerte. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana a las 20 horas por TV Ciudad como reporte descomunal en Falso Vivo.